Bueno, la segunda parte de la clase vamos a ver el último subgénero de los que vamos a presentar, que es la fábula. ¿Ya? Vamos a decir que la fábula es una narración breve que se caracteriza por la presencia de personajes como animales, que son animales, perdón. ¿Ya? Cumple con la misma estructura que todos los textos narrativos que hemos visto hasta ahora, con la salvedad de que en el desenlace la narración presenta una enseñanza que se denomina moraleja. ¿Ya? Un recurso literario característico en este tipo de narración es la personificación, ya que al ser los personajes principales animales, se les atribuyen características, actitudes y habilidades propias del ser humano. ¿Ya? Eso con respecto a los subgéneros del género narrativo. Ahora vamos a pasar al contenido de la clase propiamente tal, ¿ya? Que es la lectura literaria de un texto narrativo, de los que vimos en los presentes los subgéneros, que es el mito, y vamos a ver el mito griego de Cronos y Zeus. En el material de apoyo que yo adjunto con esta clase está incluido el mito, que es bastante breve y que es bastante interesante. Yo creo que a ustedes les va a gustar bastante. Sin embargo, vamos a establecer una lectura analítica y crítica. Van a leer comprensivamente el texto a través de la siguiente estrategia que les voy a presentar. ¿Ya? Lo primero que debemos hacer al enfrentarnos a un texto, a cualquier tipo de narración en realidad, es pensar en un contexto. Vamos a tratar de recordar entonces qué es un mito y cuáles son sus propósitos. ¿Por qué digo cuáles son sus propósitos? Porque como vimos hay varios tipos de mitos y cada uno tiene un propósito distinto. Bueno, vamos a recordar qué es un mito primero. Lo primero que se nos viene a la cabeza entonces es que una narración que tiene como característica principal la presencia de personajes sobrenaturales, ¿ya? En este caso, el mito de Cronos y Zeus abarca solamente personajes sobrenaturales como los dioses de la antigua Grecia, ¿ya? Dijimos que había varios tipos de mitos. En este caso, el mito de Zeus y Cronos pertenece al tipo de mito teogónico, es decir, que intenta explicar el origen de los dioses, ¿ya? Entonces el propósito de este texto sería ese, precisamente ese, intentar explicar el origen de los dioses por medio de una narración, ¿ya? Al enfrentarnos a un texto, lo primero que nosotros hacemos es leerlo rápidamente y en esa pincelada que le damos al texto nos encontramos con palabras que a veces son complejas de entender o que tienen un significado que muchas veces hay personas que desconocen. Bueno, en el texto que yo les presenté aparecía un término que es la palabra tirano. Vamos a intentar explicar por medio de nuestras propias palabras qué significa tirano, qué es un tirano, ¿ya? Bueno, un tirano se dice una persona que tiene una superioridad, ya sea en fuerza o en poder o en conocimiento. Sin embargo, esta persona hace un mal uso de esta superioridad en cualquier tipo de materia, lo que le permite, de algún modo, denostar al otro. Ese es un tirano, el que abusa de los derechos del otro, haciendo alarde de su propio poderío. Bueno, a partir de lo reflexionado anteriormente, en la interrogante anterior, nosotros vamos a intentar descubrir los factores externos, los factores del ambiente, que hacen que una persona se transforme en un tirano, que cambie su forma de ser hasta transformar todas sus actitudes en las actitudes propias de un tirano, ¿ya? Esa es una reflexión que ustedes tienen que hacer antes de abordar el texto. Bueno, la estrategia de comprensión lectora que vamos a ver el día de hoy es el diálogo con el texto. Sé que suena un poco extraño, pero es precisamente lo que vamos a hacer. Vamos a intentar descubrir a través del texto
todo, todo aquello que nos permita comprender el aspecto semántico, es decir, el aspecto de la idea global del texto, de la narración. Para eso vamos a extraer información relevante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante interrogantes, mediante preguntas que le vamos a hacer al texto. Con dos sencillas preguntas podemos extraer de algún modo la síntesis de la narración. Bueno, estas preguntas que nosotros le podemos hacer al texto es, por ejemplo, ¿de qué manera Zeus se transforma en el dios supremo del Olimpo? ¿A través de qué medios? ¿Ya? Y otra interrogante que podríamos hacerle al texto, es cómo, qué actividades realiza Cronos, que se han visto manifestadas así también en Zeus. ¿Qué actividad realizó Cronos que se vuelve a repetir de algún modo, ya, en Zeus? Vamos a tratar de interpretar el texto. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de otra pregunta, que es ¿por qué podemos decir que el mito, que este mito, nos deja de algún modo la certeza de que se trata de una narración teogónica? ¿Por qué el texto es una narración teogónica? ¿Ya? ¿Qué antecedentes nosotros encontramos en esta misma narración que nos hacen entender que es una narración de este tipo? Vamos a evaluar la forma del texto. La forma del común de los géneros, de los subgéneros, perdón, del género narrativo, es que está escrito en prosa, ¿ya? Es poco natural ver un texto de las características propias del género narrativo escrito en verso. Ya, entonces vamos a preguntarnos ¿por qué? ¿Qué hace que el narrador haya elegido la forma de prosa y no otra? ¿Qué importancia tendrá la prosa que el narrador eligió ese modo y no el verso? ¿Ya? Vamos a evaluar el contenido del texto también y vamos a pensar a qué tipo de persona personifica, valga la redundancia, Zeus, y qué tipo de persona personifica también Cronos. ¿A qué tipo de persona pertenecen? ¿Ya? ¿Qué tipo de persona tratan de representar? Vamos a tratar de comprender globalmente el texto. ¿A través de qué? A través de descubrir si logra Zeus su propósito en la narración, ¿ya? ¿Y por qué creen ustedes que sucede esto? Vamos a argumentar. Hay varias frases célebres que se me vienen a la cabeza en este momento con respecto a la narración que estamos tratando de ver. Por ejemplo, el fin justifica los medios. Basándose en esa frase, ustedes pueden dar unos argumentos gracias a los antecedentes entregados por el texto que nos hacen o estar de acuerdo con esa frase, o debatirla, o refutarla, o no estar de acuerdo, definitivamente. Cuando nosotros nos oponemos a un tema determinado, tenemos que argumentar, tenemos que decir por qué, tenemos que tratar de tener un respaldo de nuestra postura, ¿ya? Esa es la estrategia de comprensión lectora entonces que vamos a utilizar. Bueno, pasando a otro tema, ya que hemos visto la producción entonces de los subgéneros narrativos, vamos a ver el contenido de la literatura, pero la literatura como arte y como comunicación, ¿ya? Bueno, el término de literatura entonces proviene del término latino litera, ¿ya? Que significa letra, ¿ya? El concepto ha tenido múltiples interpretaciones a lo largo de la historia. Sin embargo, hoy en día, a través del diccionario de la Real Academia Española, contamos con algunas acepciones y significados que podemos abordar, ¿ya? El primero es arte que emplea como medio de expresión una lengua. El segundo es conjunto de producciones literarias de una nación, de una época o de un género.
Y el tercero es conjunto de obras que versan sobre un arte o una ciencia. ¿Ya? Detengámonos unos segundos en esto para tratar de diferenciar las tres acepciones. ¿Qué reúne la primera y la segunda acepción que se diferencian de la tercera? ¿Y qué es lo propio del arte literario? Bueno, podríamos concluir entonces que el término literatura alude al arte de comunicar artísticamente una información, utilizando la palabra como medio, como herramienta. ¿Ya? Y también se refiere al conjunto de producciones literarias escritas y también orales. Recuerden que las leyendas eran de producción oral, usualmente, generalmente. Sin embargo, también podríamos asociar el término de literatura al grupo de obras propias de una disciplina sin intencionalidad estética, es decir, sin establecer la belleza de un texto, ¿ya? Por ejemplo, los textos del área jurídica, ¿ya? Que son denominados literatura jurídica, o los tecnicismos, o ese tipo de literaturas, ¿ya? De un área específica. Lo anterior significa que la literatura, entonces, podríamos ver la literatura como un arte, pero al mismo tiempo como un objeto de estudio, ya que tiene características y componentes posibles de ser estudiados. ¿Ya? Por eso hay intelectuales de la literatura. ¿Ya? Bueno, una de las características de la literatura es la verosimilitud y la ficción. ¿Ya? Vamos a establecer que enunciar es el acto de expresar algo por medio del lenguaje, ¿ya? Es decir, algo utilizando el lenguaje como herramienta. En el caso de la literatura, la situación de enunciación se caracteriza por un acuerdo. Así lo vamos a ver nosotros. Este acuerdo se establece entre el emisor y el receptor y consiste en que ambos aceptan que lo transmitido por el mensaje literario es verosímil, es creíble, ¿ya? Es sustentable dentro del mundo ficticio que se nos presenta, aunque se contradiga de algún modo con nuestra lógica, con la lógica perteneciente al mundo real. ¿Cómo podemos entender esto? Por medio de un ejemplo. En lo anterior es el mismo pacto que establecemos, por ejemplo, cuando entramos al cine. Nosotros entramos al cine a ver una película, sin embargo, sabiendo de que es ficción pura, claro, pero aceptamos en ese momento que estamos viendo la película real lo que estamos viendo. Lo aceptamos como real, a sabiendas, cuando entramos, de que es ficción pura. Entramos con ese acuerdo. Ese acuerdo nos permite establecer un vínculo con el arte que estamos presenciando. Es importante en este sentido entonces comprender que el lenguaje literario difiere del lenguaje cotidiano, porque el lenguaje cotidiano es más práctico, porque tiene el fin de comunicar. Sin embargo, el lenguaje literario no busca, por ejemplo, informar, sino que busca generar el placer estético en el receptor, en el lector. Lo anterior significa entonces que la lectura de un texto literario supone el reconocimiento y la aceptación de un mundo que aparenta ser verdadero. Pero claro, como ya dijimos anteriormente, es un mundo creado por el lenguaje. Bueno, vamos a ver la marca textual entonces, a raíz de lo que estamos tratando de entender. Esa marca textual es la ficción literaria. ¿Qué es la ficción literaria? La ficción literaria entonces es una creación verbal. Una creación verbal en la que lo importante es que el mundo ficticio se nos haga verosímil. ¿A qué me refiero con esto? Que la ficción es una creación perteneciente a un mundo creado por medio de las palabras. Y por ello la lógica de este mundo ficticio puede o no coincidir con la lógica de nuestro mundo real. No toda la literatura no coincide en absolutamente nada con el mundo real. Recuerdo lo que veíamos de la novela, que muchas veces estaba basada en personajes y en historias reales. Sin embargo, no siempre tienen que coincidir ambos mundos, ambas lógicas, ¿ya? Lo importante es que en la ficción el mundo se nos haga verosímil, es decir, creíble y lo suficientemente atractivo como para entrar de lleno en él y poder disfrutar de la lectura de esa manera.
¿Mm? De esta manera, el lector o la lectora reconoce las acciones realizadas por el personaje, por cualquier personaje protagonista de alguno de los subgéneros que vimos, anhelos y motivaciones en nosotros mismos y que realizamos también nosotros mismos y tienen que ver con nuestra vida cotidiana. ¿Mm? Otra marca textual presente en el mundo literario es la situación enunciativa de la literatura. ¿Ya? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de situación de enunciación en la literatura? En la literatura se superponen dos situaciones comunicativas: la extraliteraria, que es el autor real, el lector real, y la intraliteraria, en donde tenemos el emisor ficticio o voz que habla dentro de la ficción, conocido para nosotros, lo vamos a denominar narrador, hablante lírico o hablante dramático, dependiendo de, en el caso de en qué mundo nos estemos moviendo. Como estamos viendo en la narrativa, en esta unidad, vamos a hablar de narrador. Si estuviésemos hablando de poesía, que vamos a hablar en una próxima unidad, hablamos de hablante lírico. Y de drama, hablante dramático, ¿ya? Del mundo ficticio y del lector ficticio, ¿ya? En la primera, en la enunciación extraliteraria, se establece entre el emisor real, entre el autor, y la obra literaria, se establece una relación distante, una relación que a nosotros nos hace entender la lógica de que estamos presentes en el mundo real, intentando abordar el mundo intraliterario, ¿ya? La otra relación se da dentro del texto literario, una vez asumida la ficción de la obra, una vez que nosotros nos damos cuenta de que tenemos que ir más allá para poder comprender y hacer verosímil el mensaje que se nos está tratando de entregar. Acá encontramos un emisor ficticio, que en el caso, por ejemplo, del poema No me arrepiento nada, corresponde a un hablante lírico con una voz femenina, que coincide con Gioconda. Sin embargo, esto no siempre ocurre, porque podría tratarse de una voz masculina, ¿ya? Este emisor ficticio se dirige a un receptor, también llamado ficticio, quien atiende y participa del mundo literario, moviéndose dentro de los tres géneros, como hablábamos: género narrativo, lírico, dramático. Notamos entonces que al leer la obra literaria se concreta un proceso de diálogo. ¿A qué me refiero con esto? A que el mundo que se nos ha creado, el mundo ficticio, está referido a nuestra realidad, ¿ya? ¿Cómo se logra este diálogo, este proceso de diálogo? Utilizando el lenguaje como instrumento de trabajo. El lenguaje es la herramienta que nos permite acercarnos al mundo de ficción, ¿ya? A partir de todos los contenidos que hemos visto en esta clase, yo los invito a realizar una actividad. Bueno, en realidad no lo estoy invitando a realizar esta actividad, ustedes tienen que realizar esta actividad, que es leer el texto de Augusto Monterroso, titulado La rana que quería ser una rana auténtica. Es un texto bastante breve, es una fábula, aplicando la estrategia de comprensión lectora enseñada en la clase de hoy, para realizar un análisis crítico, un análisis profundo. La estrategia a la que me refiero es la estrategia de diálogo. Sin embargo, ustedes también tienen que establecer el contexto previo a la lectura de la fábula. Para esto van a utilizar marcas textuales, como las que vimos de ficción literaria, y la de situación de enunciación para apoyar la comprensión de esto. Establecer una lectura analítica y crítica. Van a leer comprensivamente el texto a través de la siguiente estrategia que les voy a presentar, ¿ya? Lo primero que debemos hacer al enfrentarnos a un texto, a cualquier tipo de narración en realidad, es pensar en un contexto. Vamos a tratar de recordar entonces qué es un mito y cuáles son sus propósitos. ¿Por qué digo cuáles son sus propósitos? Porque como vimos hay varios tipos de mitos y cada uno tiene un propósito distinto. Bueno, vamos a recordar qué es un mito primero. Lo primero que se nos viene a la cabeza entonces es que una narración que tiene como característica principal la presencia de personajes sobrenaturales, ¿ya?
En este caso, el mito de Cronos y Zeus abarca solamente personajes sobrenaturales como los dioses de la antigua Grecia, ¿ya? Dijimos que había varios tipos de mitos. En este caso, el mito de Zeus y Cronos pertenece al tipo de mito teogónico, es decir, que intenta explicar el origen de los dioses, ¿ya? Entonces el propósito de este texto sería ese, precisamente ese, intentar explicar el origen de los dioses por medio de una narración, ¿ya? Al enfrentarnos a un texto, lo primero que nosotros hacemos es leerlo rápidamente, y en esa pincelada que le damos al texto, nos encontramos con palabras que a veces son complejas de entender o que tienen un significado que muchas veces hay personas que desconocen. Bueno, en el texto que yo les presenté aparecía un término que es la palabra tirano. Bueno, la segunda parte de la clase vamos a ver el último subgénero de los que vamos a presentar, que es la fábula, ¿ya? Vamos a decir que la fábula es una narración breve que se caracteriza por la presencia de personajes como animales, que son animales, perdón, ¿ya? Cumple con la misma estructura que todos los textos narrativos que hemos visto hasta ahora, con la salvedad de que en el desenlace la narración presenta una enseñanza que se denomina moraleja, ¿ya? Un recurso literario característico en este tipo de narración es la personificación, ya que al ser los personajes principales animales, se les atribuyen características, actitudes y habilidades propias del ser humano, ¿ya? Eso con respecto a los subgéneros del género narrativo. Ahora vamos a pasar al contenido de la clase propiamente tal, ¿ya? Que es la lectura literaria de un texto narrativo, de los que vimos en los presentes los subgéneros, que es el mito, y vamos a ver el mito griego de Cronos y Zeus. En el material de apoyo que yo adjunto con esta clase está incluido el mito, que es bastante breve y que es bastante interesante. Yo creo que a ustedes les va a gustar bastante. Sin embargo, vamos a